Complacido de estar con ustedes en esta nueva entrega de Perfil, como todos los domingos a las 11 de la mañana, compartiendo con un invitado que nos permita escudriñar, desentrañar conceptos, temas, aspectos que contribuyen, que influyen en la opinión pública. Y la labor periodística es precisamente eso, formar opinión pública. Para ello hemos invitado en esta emisión a la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Portuguesa, es la licenciada María Ángel Martínez Linares. Ella es egresada como licenciada de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro y de esa misma casa de estudios obtuvo un diplomado en materia de gerencia y también egresada como abogado. Tiene unos cuantos años al frente de la Secretaría General del Colegio, razones que estaremos abordando en el desarrollo de este encuentro, porque precisamente estamos en un año en el que posiblemente se realicen elecciones para la Junta Directiva del Colegio. Pero la motivación esencial para este espacio radica en lo que está pasando con la carrera del comunicador social, con la carrera de periodismo, con el ejercicio del periodismo en Venezuela, que no dista de lo que está sucediendo en el mundo, pero que tiene sus propias particularidades en nuestra república. Y para ello estaremos intercambiando este interesante momento. Se acusa cierre de medios, se acusa persecución a periodistas, se acusa que hay obstáculo, incluso de alguna forma alentamiento a actividades o reconocimientos a quienes sin la debida certificación, de acuerdo a lo que establece la ley, son realmente los legitimados y los llamados a ejercer esta carrera. ¿Cómo podríamos resumir en una primera entrada la complejidad que significa hoy en día ser periodista en Venezuela? María Ángel Martínez, complacido que nos acompañe. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Joel, por permitirme compartir contigo este espacio y con toda tu audiencia. Siempre es un grato venir para acá, para Guanare, y bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas. ¿Cómo, con esa entrada que hacíamos, resumíamos qué está pasando en el periodismo en Venezuela? Fíjate, o con el periodismo en Venezuela. Fíjate, el ejercicio del periodismo siempre ha sido una de las profesiones que corre más riesgos, no solamente por el hecho de informar o de decir muchas cosas que no quieren que se sepa, sino que también implica un grado de responsabilidad, de valores éticos, de profesionalismo. Y yo recuerdo que nuestros fundadores del Colegio Nacional de Periodistas hicieron una lucha tremenda hace aproximadamente 50 años, porque incluso mucho más, porque primero fue la ABP, ellos buscaban que esta profesión tuviese el respeto y por eso, bueno, hicieron lo que hicieron para lograr que se convirtiera en una carrera universitaria. Porque si bien es cierto que los primeros que formaron parte de la ABP eran empíricos, no había la profesión como tal, pero lucharon tanto para que a las universidades llegara el periodismo que, bueno, la Universidad Central de Venezuela fue una de las primeras que empezó a egresar profesionales en esta área, conscientes de la responsabilidad que había, no solamente en el informar, sino también en el educar y en el entretener. En este, digamos, escenario, por supuesto que se tomaba la importancia del periodista con mucha responsabilidad. ¿Qué ha venido pasando en los últimos tiempos? Pues hemos visto que a medida de que pasa el tiempo, cualquiera quiere ser periodista. Ok, chévere, para eso están abiertas las universidades,
Pero no quiero decir con esto que periodismo sea la única profesión que ha sido muy envidiada o codiciada por otras personas, sino que hay un nivel de desprofesionalización, o sea, quieren hacer desaparecer el grado académico que requieren cada una de las profesiones para poderla ejercer, como en el tema de la salud, bueno, nosotros los periodistas, y así un sinfín de carreras. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Bueno, lamentablemente, malas praxis, un intrusionismo en todos los niveles que nos está haciendo mucho daño como sociedad. Lo primero que hay que precisar es que el ejercicio del periodismo en Venezuela se soporta en una ley. Así mismo es. Que es la que dice cómo, cuándo, cómo, dónde debe ejercerse el periodismo. Sí, la ley del ejercicio del periodismo, que fue también una lucha por el Colegio Nacional de Periodistas, por ese grupo de profesionales que en ese momento no solamente se empeñaran de que existieran las carreras universitarias, sino que fueron hasta en ese momento el Congreso del país a proponer y debatir, hacer esos debates de altura de qué debería haber en esta ley del ejercicio de la profesión. Y entre sus principales artículos está, por supuesto, tener la licenciatura de una universidad reconocida. Aparte de eso, no solamente tener tu licenciatura, sino que te exigen estar dentro del Colegio Nacional de Periodistas. Porque son dos condiciones: licenciado, egresado de una universidad nacional e inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas. ¿Por qué? Bueno, porque esta institución gremial es la que va a dar el aval de que el profesional que está ejerciendo tiene las credenciales, la certificación que requiere para poder hacer periodismo, igual como es el Colegio de Médicos, como es el Colegio de Abogados, entre otros gremios profesionales. Pero eso es importante y eso se le ha precisado a mucha gente, sobre todo en las universidades, que los colegios profesionales son organismos, instituciones de carácter público, no privado, porque se crean mediante la ley. Pero aparte de esto está un factor muy importante, que es la academia. La academia forma éticamente al periodista para que ejerza su labor. O sea, no es ir a la calle a buscar informaciones, no es estar repitiendo o escribiendo cualquier hecho, sino que sometido a unas líneas mínimas, que es lo que podríamos considerar la moral convertida en ética, y como ética garantizar el bien común, que es lo que procura la ley. Totalmente, totalmente. Hay unas líneas, hay unos ejes transversales que se tienen que cumplir cuando tú estás en la formación de comunicador social, y dentro de esas líneas, o sea, no porque tú y yo estemos conversando, se puede considerar que estamos cumpliendo para hacer una noticia, ¿verdad? Para poder tener los elementos de una noticia hay preguntas esenciales y hay una estructura. Por supuesto que para eso nos forman en la universidad, cuando cursamos las materias como géneros periodísticos, que nos enseñan cuándo es una noticia, cuándo es un reportaje, cuándo es un artículo de opinión, y eso no lo podemos confundir en el momento que vamos a comunicar a través de un medio de comunicación social. ¿Por qué? Bueno, porque eso implica que cuando tú transmites un mensaje, ese mensaje, además de estar cargado de lo que dice esa persona que estás entrevistando, viene cargado de emocionalidad, las cuales a través de tu código de ética, tus valores, vas a poder llevar en este caso a la audiencia que sea, bajo unos parámetros, bajo unos códigos que sean sencillos y entendibles por esa audiencia que tú tienes. Precisamente la Constitución prevé que una de las características que debe reunir o que debe tener una información es la veracidad. Ese concepto, por cierto, cuando hubo la discusión del proyecto de reforma constitucional en el último gobierno de Caldera, que fue rechazado ese proyecto precisamente por ese tema. Cuando se discutió la Constitución del año 1999 fue incorporado y se ha mantenido presente. Pero resulta que hoy en día tenemos mucha información que precisamente no es veraz.
y no es veraz porque esa información no es difundida por periodistas. Sí, esa es una realidad. Y aquí es donde está también el compromiso de nosotros, no solamente como profesionales de la comunicación social, sino también como ciudadanos. ¿Qué estamos creando y qué estamos haciendo para que realmente esa veracidad de la cual se nos establece en la Constitución Nacional y a través de todas las leyes pueda privar para que ese mensaje llegue tal cual como lo requiere el ciudadano? Bueno, estamos conversando con María Ángel Martínez, ella es la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Portuguesa. Estaremos intercambiando conceptos, ideas que caracterizan precisamente el ejercicio de esta profesión. En Perfil vamos a cumplir unos compromisos de publicidad, ya regresamos.